Hola a todos y bienvenidos a esta clase número 3 que hablaremos sobre cómo obtener que su resina esté prácticamente libre de burbujas o qué debemos de hacer si tenemos muchas burbujas y qué sucede si nuestra resina no seca del todo. Bueno, un tema que también quería comentarles sería un tema un pedacito que se me ha quedado de la clase anterior, que sería debido a la resina que estamos usando, si es de baja, media, alta viscosidad, su tiempo prácticamente en que esté lista. Quiere decir, debido a la viscosidad y la temperatura con la que trabajamos, así de rápido será el tiempo entonces en que podamos extraer las piezas de nuestros moldes. Ya la pieza estaría lista como para poderle los tornillitos o estos ganchitos que les ponemos, abrir los huequitos, los orificios. Y tiempo en que yo diría la pieza está seca, que si se me cae al suelo, por ejemplo, no se me rompe, no se me raya, etcétera. Yo he visto que muchos hacen un trabajo hoy para entregar mañana. Yo diría que mínimo después de haber terminado un trabajo, dependiendo de la viscosidad, la temperatura con la cual estemos trabajando, mínimo sería de esperar unos 3 días y dar recomendaciones y explicar siempre que la pieza hace poco tiempo que está terminada y que tengan cuidado con ella porque no ha secado completamente del todo. Bueno, cada cual puede hacer prácticamente lo que desee. Yo aquí no es que quiero decir qué y cómo hacer, pero sí de tener presente que no porque se saca, se extrae del molde, se siente ya completamente seca y está lista. Bueno, yo diría que hay resina que necesitan hasta unos 15, 20, 21 días para estar completamente seca del todo en el sentido de haber terminado su proceso de secado por completo. Pero bueno, ya en dependencia estamos diciendo la resina con la cual se trabaja y la temperatura en el ambiente. Por ejemplo, les puedo hablar un poquitico de aquella resina que les había dicho que estoy utilizando yo, que es media viscosidad. Si la trabajamos, por ejemplo, para que tengan una noción de acuerdo a la resina epoxi con la que estén trabajando, si yo trabajo mi resina, les voy a hablar de ella porque es la experiencia que tengo, a 10 grados, 11, 12, 13 grados, que no me llega a 20, el tiempo que yo necesitaría con esta temperatura para poderla desmoldear, extraer del molde, serían unas 16, 15, 16 horas más o menos. Para decir que mi resina está seca, seca al tacto, está dura, no se quedarían las huellas digitales, por ejemplo, unas 72 horas. Ya después de esas 72 horas yo entregaría ese trabajo si estaba trabajando a una temperatura constante de unos 10, 12, 15 grados, por ejemplo. Y diría que después de 10 a 15 días resistiría que se cayera al piso, que no tuviera rayones, arañazos, etc. Sin embargo, si comienzo a trabajar mi resina y tengo una temperatura constante a unos 20 grados, ya después de 8 horas, lo que estoy trabajando, en el objeto que estoy trabajando, en el accesorio que estoy haciendo, ya podría extraer del molde después de 8 horas si mi temperatura tuviera estos 20 grados constantes. Ya después de 24 horas, yo diría que la podría queriendo entregar, ¿ok? Pero siempre diciendo que espere al menos unos 5, 6, 7 días para que su completo secado, su proceso de secado, se haya realizado y completado del todo. Sin embargo, si vamos a trabajar con una temperatura de unos 30 grados, 28, 30 grados, ya después de 6 horas yo podría extraer la pieza, los accesorios que he creado, extraerlos del molde. Después de 12 horas estaría, que yo diría, lista
la puedo entregar. Y después de 2 a 5 días, yo diría, bueno, ya no le va a suceder nada. ¿Ok? Esto está en dependencia de la viscosidad, como les estaba diciendo, y la temperatura constante que yo tenga donde estoy trabajando. Si es una temperatura de baja viscosidad, pues esta resina necesitará mucho más tiempo que mi resina de media viscosidad. Casi siempre leemos en foros, en grupos, que mi resina después de 24 horas está ya seca. Bueno, esto depende de la viscosidad de la resina con la que se trabaja y de la temperatura que tengamos en nuestro ambiente. Algo muy importante que también quería decirle, que muchos preguntan qué temperatura puedo utilizar, qué sucede, que creo que la temperatura no me es suficiente o hay demasiado calor. Bueno, una temperatura para trabajar la resina da igual si es baja, media o alta viscosidad. Yo diría que por lo perfecto sería óptimo una temperatura entre unos 22 a 26 grados. Em, Importante, un lugar seco, que no haya mucha humedad. Y algo importante también que muchos no saben, protegiéndolo de la luz solar. Muchos dicen que si la pongo al sol seca más rápido. Bueno, si hablamos de la resina UV, aquella que curamos en lámpara, entiendo que muchos terminan la pieza con la epoxi y le ponen una capa bien fina de resina UV, aquella que curamos en lámpara. Es normal que si la pones un momentico al sol, te seca al momento. Pero si estamos trabajando con la resina epoxi, cualquier tipo de viscosidad, por favor no la pongan al sol directamente poniéndola al sol porque piensa que vaya a secar más rápido. Sucede que la pieza se pone mucho más blanda porque los grados son tan altos directamente al sol que la pieza no es que no logre secar, seca, sí, pero en ese momento en el cual recibe mucho más calor se pone blanda. Por eso todas aquellas personas que entreguen piezas, por ejemplo, y hace muy poco tiempo que su secado no ha completado el tiempo necesario, digan también, por favor, las primeras semanas no ponga su llavero al sol y así, bueno, ya saben, para la próxima esa persona va a volver a comprar, va a decirle a sus compañeras de trabajo, a personas que conozcan, la experiencia que ha tenido con la pieza que ha comprado. Si la ponen al sol mucho más antes de su tiempo de secado, que casi siempre, mínimo yo diría, unos 5 días, depende el tiempo en que haya trabajado y la viscosidad. Pero hay resinas que necesitan hasta 21 días para un completo secado, para que esta pieza pueda estar, como decirle, expuestas a los rayos solares, expuestas a temperaturas altas, en este caso exactamente, para que no tengan rayados, arañazos, etcétera, dependiendo de la temperatura y la viscosidad de su resina. ¿Ok? Algo muy importante que les quiero decir, que sería en el caso de que leemos que nuestra resina normalmente no seca siempre a la perfección y esta vez no logró secar. Bueno, ahí hay muchos motivos por el cual no logra secar. Vamos a comenzar con el proceso de secado y por qué no seca la resina. Posteriormente pasaremos al problema las burbujas, cómo logro trabajar con mi resina que tenga pocas burbujas, libres de burbujas, y en caso de tener burbujas, ¿qué hacemos para eliminar? Bueno, primeramente yo diría que el proceso más importante del curado de la resina es que no mezclamos correctamente. No secan nuestros acabados no solamente por el exceso de humedad o la temperatura que se demora mucho más porque tenemos temperaturas bajas, ¿ok? Sino más que otro, por el problema de la mezcla de la resina. Muchos dicen, he trabajado con la resina, algunas veces me seca, algunas veces no me seca.
tengo la misma temperatura que he hecho mal. Pues yo diría que si estás segura completamente que has mezclado la resina en el sentido de que has puesto las mismas cantidades que te dice el vendedor o la indicación que encuentras en tu resina, pues estoy completamente segura que no has mezclado correctamente. Bueno, la mayoría de los problemas relacionados con la falta del curado al 100% es la mezcla incorrecta de tu resina. Primeramente, yo diría que deberías de asegurarte de que al menos la hayas mezclado por unos 5 minutos. 5 minutos raspando con mucho cuidado el fondo y las paredes del recipiente, el cual estás utilizando para mezclar. Este sería prácticamente la etapa más importante de trabajar con tu resina. Y bueno, después que hayan mezclado correctamente la resina por unos 5 minutos y las cantidades exactas como te lo indica tu resina, ¿ya? Bueno, pasaríamos si tienes algún problema de secado. Yo diría que puede ser que hayas agregado mucho pigmento colorante a tu resina o que la humedad en el ambiente donde estás trabajando es alta y con humedad pues o no seca bien y hay momentos en que la resina necesitará mucho más tiempo por falta de un clima seco que no secará o seca muy poco porque con la humedad y el oxígeno que viene mm, no en comparación, sino en contacto con tu resina, pues hará que se demore mucho más tiempo en secar. Por eso yo casi siempre digo, "Hmm, no me ha secado aún, ¿qué hago? Congelo la resina para poder extraer del molde, no la congelo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo diría esperar siempre 72 horas. 72 horas, ¿por qué? 72 horas porque es un tiempo que yo esperaría por si tenemos problemas de temperatura. Si después que hayan pasado estas 72 horas aún su resina no ha secado y está algo pegajosa, algo líquida, pues de seguro ya les puedo decir que no ha mezclado bien o que no ha puesto la cantidad de ingredientes de A y B correctamente antes de mezclar. Por eso es muy importante que no solamente buscar en los foros, en los grupos en los que estamos en Facebook, a ver cómo funciona mi resina. No, lo importante sería después de tener su resina, exactamente mirar qué indica, qué resina es la que tengo que usar. Si me dice que es de 1 por 1, pues bueno, sabemos que tenemos que poner 50% de componente A y 50% de componente B. Esta sería la cantidad exacta para mezclar mi resina de acuerdo a lo que me dice las instrucciones del fabricante de mi resina. No se guíen porque mi resina es de la marca, no lo sé, cualquiera marca, y todos dicen que es de 1 por 1. No, porque la marca de la resina influye en lo que está diciendo, sí, pero no todas las resinas del mismo fabricante tienen la misma forma de trabajar. Por ejemplo, esta marca que estoy usando yo, hay resina que es la misma marca, pero no es de 1 por 1. Es, por ejemplo, de 2 por 1, de 3 por 1, etc. Por eso no se guían siempre solamente por la marca, sino por las instrucciones que dicen las resinas que hayan comprado. Esto sería muy importante para que el secado de su resina y naturalmente una mezcla correcta logre secar su trabajo. ¿Ok? Algo muy importante, ¿cómo hacemos que las medidas me queden bien? Bueno, muchos han utilizado diferentes maneras. Yo utilizo solamente una, yo la peso. La peso porque estoy al 100% segura de que he puesto la cantidad exacta. Es que si no me va a secar, por ejemplo, no es porque no puse la cantidad exacta, sino porque no he mezclado correctamente o por un problema de humedad. Si es humedad, con el tiempo, después de las 72 horas, debería de secar. Debería de secar utilizando un lugar, por ejemplo, donde esté un poco más cálido, más caliente
y menos humedad. Llegaría a secar, pero si ya mezclé incorrectamente porque la cantidad de mezclar la puse incorrecta, pues no va a secar. Pueden hacer lo que quieran, que no va a secar. ¿Ok? ¿Cómo la medimos? Bueno, cada cual se ha buscado la manera más fácil, la manera más cómoda para medir. Muchos dicen, mido con estos vasos medidores y estoy segura que he puesto la cantidad necesaria y correcta. Bueno, esperemos que sea así. Recuerden que si uso estos vasos medidores y tienen una medida, al momento de yo colocar estas dos medidas que tengo en otro recipiente, pues para que mis medidas sean correctas, pues yo diría que tendría que raspar los alrededores y los fondos para que la misma cantidad que yo saque de este contenedor la tenga de este contenedor, porque la resina se me quedaría pegada, pienso, en los bordes, alrededores y en el fondo de mi contenedor. Okay. Hay personas que se han adaptado y usan algo parecido. Bueno, quizás esta sea un poco más fácil que con los vasos medidores porque logramos prácticamente extraer con mejor posibilidad la cantidad que estamos midiendo. Sí, diría que sí. Si pasamos a algo pequeño, bueno, uso este vasito de componente A lleno y lo uso de componente B porque es 1 por 1. Bueno, si los alrededores lo han limpiado bien, que no ha quedado nada de componente A ni componente B, al ligarlos tendrán una buena medida. Yo, bueno, lo peso. Lo peso porque estoy segura de que la cantidad va a ser exacta. Muchos miden con estas pipetas que también tienen sus medidas, pero sigo pensando que no sería exactamente la manera mejor. Ya aquí, si son de estas aquí que cuesta trabajo abrir y cerrar, pues sí creo que todos los alrededores se irían la cantidad que tenemos porque queda bien sellada, bien justa, que logra extraer todo lo que hemos colocado como medida. Yo uso casi siempre cuando voy a trabajar lo más cercano que tengo siempre para preparar, casi siempre, es mi pesa. Tengo una pesa digital. Las pesas digital, ¿por qué? Las pesas digitales porque la pesa digital tiene sus medidas en miligramos, microgramos, disculpen. Encendemos la pesa para aquellos que aún no han pesado nunca con una pesa así de gramos. Y yo ya lo peso, para aquellos que no saben, con el contenedor donde la voy a pesar directamente. ¿Ok? Yo pongo componente A, me pesa 7,36, la pongo al 0 y vuelvo a colocar 7,36 de componente B. En caso de que mi resina, bueno, nos hemos pasado un poquito, lógico, estamos pesando diferentes objetos, siempre y cuando mi resina indica que sea de 1 por 1. Si mi resina indica que es de 2 por 1, de 2 por 1, de 2 por 1 nos referimos siempre 2 por 1. La resina es de 2, ¿ok? Y en este caso, mi componente B, que sería el endurecedor, sería de 1. Quiere decir que si voy a preparar, por ejemplo, 90 gramos, necesito 60 gramos de resina y 30 de endurecedor, ¿ok? Porque 2 por 1 significa la cantidad doble de resina por una sola cantidad de endurecedor. También hay de 3 por 1 y etcétera. Si tengo 3 partes de resina, quiere decir 30 gramos de resina por 10 de endurecedor. Por eso yo diría que presten mucho atención a lo que se especifica exactamente en las etiquetas de la resina con la cual vayan a trabajar. No se guíen solamente por la marca, porque los fabricantes de resina no solamente hacen un solo tipo de resina, ¿ok? Hacen muchísimos tipos de resina y su acabado dependerá mucho de si han puesto las mezclas exactamente, la cantidad de ingredientes que requieran para que su trabajo seque. ¿Ok?
Bueno, ahora vamos a pasar al tema de estas burbujas, que es un tema el cual prácticamente afecta a muchos, a muchísimos, porque no hay nada, pienso que peor que hayan trabajado la resina y que hayan hecho algo transparente, sobre todo transparente, porque cuando trabajamos con la resina transparente, ahí es cuando más se ven estas burbujas. Ya si trabajamos con la resina y algo de color, pues es mucho más difícil ver estas burbujitas de aire que se quedan de entremedio, es decir, dentro de las piezas creadas, a no ser que sea en la superficie. Si es en la superficie, casi siempre tiene más posibilidad de poder eliminar que si se encuentra dentro de la pieza creada. Bueno, yo diría que yo haría para que mi pieza no tenga burbujas o esté libre de burbujas. Pues primeramente vamos a mirar qué logramos hacer para evitar estas burbujas. ¿Ok? Esta sería lo más importante antes de saber cómo eliminarlas. Cómo hacer para que no cree burbujas, que no siempre se logra. Yo diría que para tratar de que nuestra resina nos quede libre de burbujas. Bueno, primeramente diría que la resina de baja viscosidad, disculpen, crea mucho menos burbujas que una de media alta viscosidad. Yo diría que al comenzar, componente A y B, no deberíamos de no agitar los envases de los dos componentes que vamos a utilizar. ¿Ok? Esto sería algo muy importante. ¿Qué podemos hacer para que nos quede con menos burbujas? Bueno, yo diría que podrían poner en baño de María, pero no después de mezclada, siempre antes y por separado. Yo casi siempre digo que con la resina, el endurecedor nunca lo pondría a calentar. Muchos dicen que sí, que uno o el otro se pueden calentar. Yo calentaría la resina en baño María, de manera que calentando la resina, ¿ok? Obtenemos menos burbujas al mezclar. Esto ya es algo que es confirmado y ayuda muchísimo. ¿Ok? Bueno, cuando vamos a mezclar la resina, deberíamos de mezclar con una mano firme sin agitar mucho. Quiere decir hacer movimientos que no sean bruscos, no extraer a la superficie el instrumento con el cual estamos mezclando. Es decir, hacer movimientos moderados, ¿ok? Y no sacar a la superficie. ¿Ok? Veo que muchos hacen algo parecido y esto provocaría que entre aire a su resina y que cree burbujas. ¿Ok? Yo estas tres posibilidades las tendría en cuenta para tratar de generar pocas burbujas. ¿Ok? También tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con la resina que hay algunas decoraciones que queremos introducir, encapsular en nuestra resina que puedan generar burbujas. Ahí tenemos que estar atentos. Todas aquellas piezas que no son bien selladas, que no tengan huequitos, que no tengan espacios en las que pueda entrar la resina y hasta que no esté completamente llena de resina, puede generar burbujas. Por ejemplo, ¿qué puede generar burbujas? Conchas caracoles tienden a generar burbujas. Flores secas tienden a generar burbujas. La madera, que es porosa, casi siempre se necesita una primera capa y hasta que la resina no haya entrado completamente en los poros de la madera, puede generar burbujas. ¿Qué otra cosa puede generar burbujas? Cuando decoramos con perlas, las perlas tienen huequitos y muchas veces cuando la introducimos dentro de la resina para encapsular, no llegó completamente la resina en todos estos lugares, se queda un poquitico de aire en estos huequitos y después
cuando desea sale a la superficie y nos puede quedar estas burbujas de aire en el proceso de secado. Algo muy importante, cuando vayan a trabajar con la resina, importante sería para que no les quede con burbujas, pues yo casi siempre digo aquello que vamos a encapsular, si son uno de estos objetos que pueden generar burbujas, yo lo introduzco en un recipiente donde estoy trabajando con la resina, un momentico lo pongo, lo saco y lo coloco directamente en el molde para estar más bien que segura que haya recibido o se le haya pegado la resina en todos los lugares, y cuando yo le eche la resina dentro del molde, pues estoy más segura que va a generar menos burbujas que si paso directamente al molde. Pero bueno, cada cual ya va en el medio que vaya aprendiendo, ya irá buscando sus propias experiencias, qué le es más fácil, qué le genera pocas burbujas y cómo hacer de manera que el trabajo también le sea mucho más fácil que complicado. De esto se trata, ¿ok? Algo muy importante que yo diría a la hora de escoger la resina, si aún no la han comprado, pregunten, infórmense, sobre todo aquellas personas que han trabajado ya con cierta marca de resina. Puede dar mucha información si es una resina que genera muchas burbujas o pocas burbujas. ¿Ok? Esto también es de tener en cuenta. ¿Por qué decimos que necesitamos una habitación o un lugar para que una temperatura adecuada para que la resina se nos seque mucho más rápido? Bueno, yo diría que mientras más rápido seque la resina, menos posibilidad tenemos de que estas pequeñas burbujas salgan a la superficie. Algo que puede ayudar para que no suceda sería reduciendo la tensión superficial. Por eso siempre digo, coloquen una pequeña cantidad de resina primeramente en el molde antes de llenarlo. Esto ayuda también a romper la tensión superficial y casi siempre obtiene que las burbujas que se forman sean mucho más fácil de eliminar que si llenamos el molde completamente en una sola colada. Bueno, y como le estaba diciendo, todo aquello que queramos encapsular puede dar esta formación de burbujas con la cual debemos estar atentos. ¿Okay? Ya al momento de colocar todo en el molde, si sucede que se han formado estas burbujas, pues bueno, directamente en el molde yo no pasaría a darle nada de calor, a no ser estas pistolas que hay de aire caliente, ¿ok? Que pueden eliminar burbujas siempre y cuando teniendo en cuenta la altura a la que ponemos estas pistolas de aire caliente, porque hasta estas pistolas pueden dañar los moldes, no solamente estos encendedores, estos mecheros que utilizamos, que pasamos sobre la resina. Estas pistolas de calor generan un calor bastante elevado. Allí yo tendría también mucho cuidado con mi molde. Pero bueno, esta fuente de calor ayudaría a que pueda eliminarse las burbujas. ¿Ok? Algo también muy importante. ¿Qué sucede si me quedan burbujas dentro de algo que he creado y he secado? Ya está seco. Bueno, allí será muy difícil de poderlas eliminar. Normalmente se dice que debemos de perforar, hacer un huequito y llegar a la burbuja y volver a rellenar. Si la burbuja queda algo fuera de en la superficie, digamos, bueno, allí sería mucho más fácil porque se queda este huequito que podemos rellenar sin problema alguno, y por este motivo pues eliminaríamos el problema de las burbujas si no logramos eliminar antes de su secado. Por eso yo casi siempre digo que cuando hacemos algo de resina
De vez en cuando, cada 10-15 minutos, yo iría a controlar si hay alguna de estas burbujas que ha salido a la superficie, que muchas veces no desaparecen por completo por sí solas, sino que hay que ayudarlas un poquitico. Y le pasaría yo directamente a pincharlas, si tienen la posibilidad, con algo bien finito. O con una de estas pistolas de calor le pasaría un momentico rápido y veloz a una altura determinada. Muchos utilizan una que otra manera, pero bueno, cada cual ya irá buscando la manera de ayudarse mientras vaya adquiriendo un poco de experiencias, ¿ok? Depende mucho de la resina que compran. Muchas resinas no crean casi burbujas, por eso es importante ver qué resina se compra antes de comenzar, ¿ok? Me despido de ustedes, nos vemos en la clase número 4, esta sería la 3. Y si tienen alguna pregunta a medida que vayan viendo y escuchando todas las informaciones que les voy dando, comenten debajo de cada video y yo con mucho gusto, si queda alguna duda, pues les responderé. Hasta el próximo video, la próxima clase número 4. Chao y hasta pronto.